Si nosotros vamos a seguir, nos vamos a ir ahora con nuestra psicóloga Libertad Reyes, que le vamos a dar ya la bienvenida, ya está preparada. Muy buenas, Libertad. Hola, buenas tardes. Como siempre, un placer de estar con vosotros una semana más. Muchas gracias, el placer es nuestro como siempre. Y te queremos preguntar, porque ya sabes que estamos en unas semanas de cambios, unas semanas donde, bueno, pues estamos viendo que cada vez el aumento de afectados es mayor. Y queremos saber si estas noticias que nos están desanimando, cómo la podemos recibir, ¿no? Este desánimo de estas noticias. Pues sí nos afecta y además nos está influyendo en nuestro estado de ánimo en estos días. El ver el número de contagios que hay en las noticias, el ver que la situación está un poco descontrolada, el ver que no hemos llegado todavía a ese pico, toda esa serie de noticias negativas nos afectan a nuestro estado de ánimo. Algunas personas más que a otras, en función de las fortalezas que tengan, en función de su personalidad, del momento en el que están pasando en su vida, y también depende de la interpretación que hacen de lo que está ocurriendo. Hay un fenómeno en psicología que se llama indefensión aprendida, que es un concepto, es un fenómeno que nos está pasando, nos está afectando a la mayoría de la población. ¿En qué consiste la indefensión aprendida? Bueno, la indefensión aprendida, de forma muy breve, es la creencia de que hagamos lo que hagamos, no podemos controlar aquellos acontecimientos que nos vienen. Es como que se nos escapa esa sensación de control, como que nos da igual ya todo, porque hagamos lo que hagamos, creemos que nos va a llegar ese acontecimiento negativo. Esta indefensión aprendida fue creada, el concepto fue denominado por un psicólogo muy famoso que se llama Martin Seligman, que es uno de los precursores de la psicología positiva y de la inteligencia emocional. Y este psicólogo hizo un experimento en su día con unos perros que metían en una jaula y que le daban una serie de castigos o recompensas en función de la conducta que tenía el perro. Vamos a pensar que había perros que, por ejemplo, ladraban y por ello le daban un castigo, que era una descarga eléctrica, y perros que, por ejemplo, daban la patita o se podían sentar, y cuando hacían eso se le daba un premio, como podría ser un aperitivo. Se le empezó a hacer a estos perros una asociación estímulo-respuesta, que se llama. Ellos hacían una cosa y se le daba un reforzador o un castigo. Al cabo de los días, los perros habían aprendido que ante una conducta o ante otra les llegaba o un castigo o un refuerzo. Pero justo después de este aprendizaje ya lo llevó a cabo otro psicólogo que se llama Pavlov, y entonces hasta ahora Seligman no había descubierto nada nuevo. Después de este aprendizaje, Seligman lo que hizo fue empezar a cruzar los refuerzos y los castigos. Si el perro ladraba, también le daba castigo, o si el perro ladraba, también daba descarga. O si el perro, por ejemplo, daba la patita, se le daba una descarga, o había otras veces que se le daba un premio. Y empezó a cambiar las recompensas de las conductas. ¿Qué ocurrió después? Pues pasados unos días, esos perros empezaron a desarrollar una respuesta de depresión. Empezaron a quedarse arrinconados en las aulas, no acudían a los cuidadores, se quedaban en un comportamiento triste, apagado, y dieron esas respuestas de depresión. Esa era el concepto, o ahí apareció el concepto de indefensión aprendida. Habían dado una respuesta de indefensión aprendida a lo que estaba pasando. Los perros ya desconocían que hicieran lo que hicieran, no sabían si le iban a venir un refuerzo o le iban a venir una recompensa. Este experimento nos hace hoy aclarar que el concepto de indefensión aprendida aparece, nos afecta cuando hay cosas en el ambiente que se nos escapan de las manos o que las vemos descontroladas. Si nosotros pensamos que ya no podemos hacer nada porque el virus llegue a nuestras vidas, entonces estaremos en un momento de indefensión aprendida, porque lo más difícil o lo más complicado de cuando sentimos indefensión aprendida es que globalizamos. Ya empezamos a generalizar y a creer que todo lo que hacemos se nos escapa del control. Esto no es así, es una falsa creencia. Tenemos el control para hacer muchas cosas, tenemos el control para parar el virus, para prevenir, para ralentizar y para intentar, en la medida de lo posible, que no haya una ola o que no haya unos repuntes de contagio. El tener indefensión aprendida lo observamos muy rápido en personas cuando dicen frases del tipo: es que esto es para nada, es que hagamos lo que hagamos, esto está aquí, yo paso ya de ponerme la mascarilla, yo ya es que no quiero saber nada de esto.
Eso es una respuesta de indefensión aprendida y por eso nos está afectando pues todas estas noticias que estamos viendo en estos días de contagios y de restricciones, de limitaciones, porque tenemos esta sensación o leve o muy alta de que hagamos lo que hagamos parece que no podemos controlar la situación. Libertad, ¿y cómo podemos saber si estamos presos realmente de estos pensamientos, de esta dejadez, de esta indefensión aprendida que tú nos comentas? Para descubrir si nos está afectando o no nos está afectando esta indefensión aprendida, si estamos siendo presos de la indefensión aprendida, podemos observar dos cosas. Una es cómo nos comportamos y otra es cómo pensamos. Cómo nos comportamos, si nos estamos dando cuenta que estamos bajando la guardia, que no nos ponemos la mascarilla con esa precaución, que el lavado de manos ya no está siendo tan intenso, de que no estoy teniendo en cuenta la distancia de seguridad, las quedadas sociales, las restricciones y las limitaciones que ahora mismo por norma y por decreto tenemos impuestas, si nos estamos dando cuenta que nos estamos relajando porque estamos desganados, ahí tenemos una señal importante de que podemos estar sufriendo indefensión aprendida, de que creemos que ya nada podemos hacer. Y por otro lado, si observamos nuestros pensamientos y aparecen pensamientos del tipo, como decíamos antes, es que esto ya no sirve para nada, es que hagamos lo que hagamos, esto es incontrolable, es que yo ya paso del tema. Este tipo de pensamiento que los podemos observar en nosotros mismos o, como decíamos antes, lo podemos escuchar verbalizado en otras personas, nos hacen también ver que podemos estar presos de esa indefensión aprendida, que sin querer hemos aprendido, al igual que aprendieron los perros de Seligman, hemos aprendido a tener una respuesta de no saber si podemos controlar algo. ¿Qué podemos hacer para que esta indefensión aprendida no nos afecta tanto a todos los seres humanos, a todas las personas en este momento? Lo primero, tenemos que tener la capacidad de control, aunque sea en pequeñas cosas. Seguir haciendo aquellas cosas que están en mi control, no en el control de los demás, en el mío, en el que decido yo, en el distanciamiento, en hacer la prevención a través de la mascarilla, del lavado de manos, el reducir al mínimo posible las situaciones sociales, las salidas de casa. Todas las limitaciones que por normativa además nos aconsejan desde los centros sanitarios, desde las leyes, desde la salud y desde el sentido común, que es al fin y al cabo el sentido que tenemos que aplicar la mayoría de la población. Y por otro lado, además de ir empezando a recuperar ese control y no dejarlo abandonado, también tenemos que pensar que hay muchas cosas que controlamos que nos creemos ahora que son incontrolables. Vamos a pensar en todo lo que hemos conseguido hasta ahora, en todo lo que hemos prevenido, en todas las cosas que hemos evitado, en todo lo que con el comportamiento que hemos tenido en los últimos meses hemos logrado conseguir. Es muy importante anotarse ese listado de éxitos o ese listado de cosas que nos están saliendo bien por la precaución, por el control y por hacer todo aquello que está en nuestras manos como prevención. La principal fortaleza para poder afrontar la indefensión aprendida es tener la capacidad de control, la creencia de que podemos seguir controlando esta pandemia, que podemos seguir controlando la salud y sobre todo que tenemos que intentar controlar cada uno de nosotros lo que está en nuestro terreno para prevenir con palabras mayúsculas.